profesional colombiano. Queja arbitral, Juanca Cortés, y el arbitraje sí estuvo como malito. Pues sobre todo porque es que hay una jugada que termina por tener una disparidad de conceptos, que es lo que hemos hablado varias veces aquí en el programa. Porque mire, Johan Garcés en la primera jugada que tiene va a una marca, llega tarde, finalmente se gana la primera tarjeta amarilla. Después, sobre el cierre del primer tiempo, va con la mano abierta, literalmente impacta la cara del jugador, creo que con una intensidad media, que era otra tarjeta amarilla, es decir, tarjeta roja para el jugador escarlata. Pero Márquez decide que esa jugada no era de amarilla, le protesta todo Medellín y decide por no expulsar a Garcés. Después, Mantilla, también, que estaba amonestado sobre el cierre del segundo tiempo, tiene una jugada donde corta a Barrios, es tarjeta amarilla, pero esa sí la termina sacando y expulsando a Mantilla. Entonces, en esa disparidad de criterios es donde está la protesta de Medellín, que de hecho el asistente técnico, hablamos de Giuliano Tiberti, habló en la segunda respuesta de esta conferencia de prensa sobre la actuación del juez Carlos Márquez. Estamos obviamente muy enojados con nosotros mismos por la forma como se compitió el primer tiempo, todos, porque luego parece que la culpa es de Diego, de Berrío, de los cambios. No, esto no quiero que pase eso mal, este mensaje equivocado, porque son jugadores que confiamos muchísimo en ellos, tienen una capacidad enorme, por esto han jugado muchísimos y están en los planes del equipo. Ok, esto quería precisarlo. Luego, sobre los errores arbitrales, yo hablo solamente de los hechos. La realidad es que Garcés da un codazo a Francisco Chaverra y era por amarilla, porque fue la misma idéntica falta que Mantilla, de la tarjeta amarilla de Mantilla. Esto es la realidad. Luego la interpretación del árbitro, la decisión que se toma, sinceramente no nos interesa, porque tenemos nosotros y ellos pensar solamente a jugar. Pero la realidad es que había un penal, el primer juego en Barranquilla sobre Baldomero nel remate del primer tiempo, el partido iba 1-1, había una tarjeta roja en el segundo partido de Cardona sobre Londoño y hoy había la doble amarilla de Garcés, analizando el episodio arbitrale. Luego nosotros no tenemos que ser afectados del episodio arbitrale, el árbitro toma su decisión y uno sigue jugando, pero esto es la realidad, esto no se puede esconder. No tuvo muy buen partido ayer el polaco Frisewski, pero finalmente también fue autocrítico, pero no esquivó el tema arbitral tampoco. No, el hincha creo que de Medellín siempre nos acompaña, obviamente que sabe que matemáticamente podemos llegar a la final, hay que cambiar la actitud, obviamente. No fue la misma del primer tiempo a la del segundo tiempo, recién lo dijo Giuliano. Hay que ser autocrítico y ¿me puedes mirar o va a mirar por otro lado? Y hay que ser autocrítico, creo que con uno mismo, con el equipo, obviamente hay que hablar entre nosotros porque no podemos regalar más un tiempo, ya nos costó una derrota y creo que no nos tiene que volver a pasar. Después voy a contestar yo con respecto al árbitro. Sí, nos sentimos muy perjudicados porque creo que no estuvo a la altura del partido, el árbitro nos perjudicó mucho. En el primer tiempo hubo clarísimo un codazo y no hubo segunda amarilla, nada. Y después las mínimas eran para el equipo rival y nada. La verdad que nosotros tenemos que ser autocríticos, pero ellos tienen que ser un poquito más porque estamos en finales del fútbol colombiano y la verdad que creo que no da gusto ver que hagan tanto tiempo, que cobren tanto boludeces. La verdad que no debe dar gusto para el que ve el partido por televisión. Así que hay que ser más autocrítico y más personalidad para dirigir esta clase de partidos. Y uno más de Medellín, Daniel Londoño, también se expresó sobre este tema allá en la zona mixta y también dejó su concepto sobre lo que fue la actuación de Carlos Márquez. Sí, yo creo que muy inconforme con ese tema. Primero creo que más allá de la roja de nosotros es la roja de Garcés en el primer tiempo. Creo que es una decisión muy mala, pero yo creo que no voy a hablar más de ese tema. Creo que nosotros también no hicimos un primer tiempo. Creo que mejoramos muchísimo en el segundo y logramos tenerlos en campo de ellos, generar oportunidades que también desperdiciamos y cuando el partido estaba creo que en el mejor momento, pues creo que la expulsión desnivela mucho más el partido y creo que ya se nos pone mucho más en contra.
Sí. Lo del arbitraje, Castel, Juanca, Sí, los que suman anoche en el partido, tiene razón. Pero al poderoso de la montaña le volvió a faltar el gol, ¿o no? Sí. Ahora, Sí, no, tiene razón. Ahí me parece que era doble amarilla para expulsión de este muchacho Garcés. O sea, no, para mí no tiene discusión. Es más, el golpe que le da Garcés a Chaverra es muchísimo más que la mano que le pone. Podría ser Mantilla. hasta roja directa, profe. Claro, podría ser hasta roja directa, está bien. Ahora, entiendo, ¿quién cuando ha perdido y siente que un árbitro ha tomado una mala decisión, e incluso en este caso con razón, sale a dar esas declaraciones? Y está bien, eso es normal. Lo han hecho todos los jugadores del fútbol, de la historia del fútbol, la historia del fútbol colombiano y la más reciente. O sea, el que pierde, el que siente que hay que acudir al árbitro también para reclamar algo, lo dice, ok. Sí. Y me parece que tiene razón. En los 3 reclamos que hizo el italiano, en las 3 jugadas, para mí tiene razón. Penalti aquí contra ¿cómo se llama? Perlaza. No, contra el de Didier sobre Perlaza. La falta de Cardona era para roja también contra Londoño, y ayer me parece que también era. Ahora, yo le quiero adicionar a esa declaración que es normal, que es común en el mundo del fútbol, sale la gente a reclamar al árbitro después sobre todo cuando pierde. Cuando gana nadie se queja del árbitro. Nadie, es verdad. Claro, entonces, pero que quede claro, porque alguien o algún oyente así desprevenido o algún hincha del Medellín puede hacerse la idea de que es una campaña de alguna parte que viene en contra del Medellín, y no es verdad. En mi opinión, no es cierto, porque es que las equivocaciones, recientemente al Junior en Cali contra el América le dejaron de pitar un penalti clarísimo contra Paiva. Y algunas veces le han dado un penalti a favor de Junior. Y algunas veces a Nacional le pitaron un penalti a favor y otras le dejaron de pitar o dejaron de expulsar a alguien, un rival. O sea, no es que hay una campaña dirigida hacia determinado equipo. No. Cada quien reclama las cosas que tiene que reclamar, pero que no quede, en mi opinión, que no quede en el ambiente del fútbol colombiano, que es que hoy la campaña es contra el Medellín. Ayer fue la campaña contra Nacional. Ayer el otro año contra Junior. Claro, no, es un mal arbitraje. Es más incapacidad de los árbitros en general, profe. No es contra un árbitro, no es contra un equipo, sino incapacidad de los árbitros. Árbitros flojos. Y se equivocan, no tienen el mismo rasero para medir una jugada que ocurre en el área o fuera del área. Estamos hablando de un árbitro que estaba archivado, ¿no? Lo sacaron para este partido. O sea, claro. Sí, solamente 25 partidos. Pero además no es la primera vez que pasa en estos cuadrangulares. Es que definitivamente el sentido común es el menos común de los sentidos. Mire lo que le pasó también en el partido de Junior con América. Pusieron al árbitro y tuvo muchos problemas, un árbitro de Cundinamarca que solo había pitado, que tenía 14, 15 partidos como profesional, o sea, el presidente de árbitros de la escuela de árbitros del Cundinamarca. Entonces, la comisión arbitral viene haciendo lo mismo, partido tras partido. Mire, solo son 4 partidos por fecha. Hay 8 equipos, 4 partidos. Pues pongan a los 4 mejores. Claro. Utilicen bastante a los árbitros FIFA, tan fácil que es. O sea, es algo que es muy sencillo. Ahora, cuando tú tienes la fecha completa, 10 partidos, porque hay 20 equipos, también hay que ver las restricciones, ¿no, bueno, Fabio? Ya es difícil. También hay que ver las restricciones, también hay que ver los que no están en la región, que no están lesionados. Sí, lo hay, pero para eso hay bastante también FIFA, se está jugando, que uno cree que son los mejores. Se está jugando Cúcuta Real Cundinamarca. Sí. Bueno, 3:31. Pero mire, Juanpa, usted dice que hay que mirar lo de los árbitros y las restricciones de los países, del lugar donde nacen, por ejemplo. El partido de Junior ante el Atlético Nacional lo pitó un hombre del Valle del Cauca y en el mismo grupo donde está la América. Sí, pero directamente el partido no. No, correcto. El grupo, del grupo se van a encontrar, pero directamente en el partido no. No, obviamente que eso no se puede, obviamente. No vamos a ver a un árbitro pitando, o sea, eso no sucede nunca. Pero son cosas entonces que no tienen en cuenta. 3:32 p.m. Vamos a hacer un minuto de noticias, pero quedó en punta algo que estaba contando Juanca Cortés sobre la discusión de los jugadores de América. También lo alcanzamos a tocar con Soto. Juanca. Sí, porque la declaración de zona mixta, finalmente Josen Escobar y Mosquera Guardia establecieron pues un diálogo. ¿Lo podemos escuchar, Juanpa, o primero con los comerciales? Vamos de una.
Bueno, escuchemos lo que dijo entonces Josen Escobar y Mosquera Guardia sobre ese incidente. Y ahí me llama la atención, por ejemplo, la humildad con la que tomó esto Andrés Mosquera Guardia. Escuchemos. Pero en ese momento que yo le dije ahí, usted se metió con su... No, bueno, son cosas que pasan en el partido, son cosas de calentura. Creo que pasan porque queremos ganar, pasa porque queremos ver el bien para el equipo y bueno, ya está, ya pasó y fue un momento de calentura nada más. ¿Se hablaron sobre el final? ¿Se hablaron sobre el final? ¿Quedó todo tranquilo? Sí, claro, ya todo está arreglado, tranquilo. Somos compañeros, somos amigos de equipo. Yo considero que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? En ese momento quizás él pudo corregirme algo a mí que yo creía que no, ¿ves? Pero eso hace parte del crecimiento, la jerarquía también es saber escuchar al compañero. Y bueno, como te digo, la idea siempre es ese compromiso, esa unión que tenemos y que a ellos, los más jóvenes, nosotros le brindamos todo el respaldo en corregir porque hace parte de, siempre buscando el bien común del equipo. A mí me llama la atención, Juanpa, profe y compañeros y oyentes, que pues cuando eso viene, digamos, de un jugador que está a la altura en cuanto a recorrido, a equipos y demás, ahí de pronto, digamos, esto lo hace un Adrián, otro jugador, posiblemente se tome normal. Pero ha pasado que cuando un jugador con menos recorrido por ahí se dispersa con el otro, le reclama, muchas veces ese de más experiencia no lo toma con esa humildad, sino que inmediatamente le tira el recorrido encima, ¿no? No va a dejar que eso suceda. A mí me encantó cómo lo tomó Mosquera, como diciendo, somos parte del mismo equipo y él me corrigió algo que yo no veía y está bien, lo tomo bien.